¿Qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a revisar los significados de las palabras, es decir, los significados denotativo y connotativo, además del uso de sinónimos y de antónimos. Para empezar, vamos a ver qué es el significado denotativo. El significado denotativo es el significado real, verdadero y generalizado de una palabra, es decir, el significado que regularmente encontramos cuando buscamos la palabra en un diccionario. Por ejemplo, si yo busco la palabra sol en un diccionario, voy a encontrar que Sol es una estrella luminosa, centro de nuestro sistema planetario. Por otro lado, si me refiero al significado connotativo, voy a encontrar que es un significado secundario, un significado personal o figurado de una palabra y que se puede interpretar de distintas maneras. Por ejemplo, la misma palabra sol, para mí puede significar persona encantadora, persona muy bella o persona que causa admiración. Y de esta manera, el significado denotativo de la palabra sol sería estrella luminosa centro de nuestro sistema planetario. Ese sería el significado real. Mientras que para mí, de una manera personal, la palabra sol podría ser persona encantadora, muy bella o que causa admiración. Dependiendo de lo que yo quiera decir o de lo que yo quiera escribir, voy a utilizar el significado denotativo o el significado connotativo de una palabra. Por ejemplo, si yo decidiera utilizar el significado denotativo del Sol, el significado real, podría decir que la temperatura en la superficie del Sol es de aproximadamente 5500 grados centígrados, mientras que si utilizara el significado connotativo de la palabra, es decir, un significado secundario, podría decir, mi novia es un sol que ilumina mi existencia. Definitivamente, este no es el significado real, pero es lo que la palabra significa para mí en un sentido connotativo. Estas palabras que presentan varios significados reciben el nombre de palabras polisémicas. ¿Qué es la polisemia? Bueno, la polisemia es cuando una palabra tiene varios significados. En este caso, uno de esos significados podría ser el significado denotativo, mientras que los otros serían significados connotativos. No necesariamente el significado connotativo es un significado personal, propio de solamente una persona. Puede ser un significado secundario, un significado poco conocido, un significado poco común de la palabra, aunque también podría ser real, pero es un significado que no está muy generalizado. Y en este sentido, el significado más generalizado, el significado que más gente comprende y entiende, sería considerado como el significado denotativo, mientras que los significados secundarios, los significados poco generalizados, podrían también llegar a considerarse como significados connotativos. Por ejemplo, vamos a revisar la palabra banco. Si yo digo la palabra banco y esta palabra banco se la digo a un grupo de 100 personas, posiblemente un número muy elevado pudiera entender la palabra banco como asiento. Vamos a pensar, 80 personas entienden la palabra banco como un tipo de asiento. Y a lo mejor 15 personas entienden la palabra banco como institución financiera. Bueno, eh, también tiene ese significado, pero tiene otro significado que es menos reconocido, es menos generalizado. La palabra banco también significa cardumen. ¿Qué es un cardumen? Bueno, un cardumen es un grupo de peces. En este caso, la palabra banco, que tiene esos tres posibles significados, tendría un significado denotativo, que es el significado más generalizado, y dos significados connotativos más, institución financiera y cardumen. También de esa manera nosotros podemos diferenciar los significados denotativo y los significados connotativos, quedando de esta manera. El significado más conocido
sería el significado denotativo, mientras que los significados menos utilizados podrían considerarse significados connotativos. ¿Cómo voy a utilizar las palabras polisémicas? Bueno, voy a leer este pequeño texto. Hoy me levanté temprano para ir al trabajo. Tomé la llave del auto, pero cuando iba a subir me di cuenta de que una llanta estaba desinflada. Saqué la llave de cruz, el gato y la llanta de refacción. Tenía espacio suficiente para hacer la maniobra, solo tuve que hacer a un lado la manguera del jardín que estaba conectada a la llave. Igual que en el caso de la palabra banco, la palabra llave presenta varios significados, es decir, la palabra llave también es una palabra polisémica. En el primer caso, tomé la llave del auto. Por la construcción de la oración y por las palabras que acompañan a la palabra llave, puedo deducir que me estoy refiriendo a ese pequeño objeto que llevo regularmente conmigo y que me sirve para abrir una puerta o para encender un vehículo. En el segundo caso, saqué la llave de cruz. Igual, por las palabras que acompañan a la llave, por el sentido de la oración, es decir, por el contexto que hay alrededor de la palabra llave, puedo interpretar que se trata de una herramienta. Y en el tercer caso, tuve que hacer a un lado la manguera del jardín que estaba conectada a la llave. El contexto de la palabra llave me indica que me estoy refiriendo a una llave de agua. Bien, tres significados diferentes para una misma palabra, es decir, una palabra polisémica. Bueno, en el caso de la polisemia es cuando una palabra tiene varios significados. Pero, ¿qué pasa cuando varias palabras tienen un mismo significado? Caso contrario. Bueno, pues ahí nos estamos encontrando con sinónimos. Y los sinónimos son distintas palabras que tienen un mismo significado. Por ejemplo, la palabra terminar. Puedo utilizar la palabra finalizar, acabar o concluir. Las cuatro palabras tienen el mismo significado, aunque son diferentes. Igualmente en el caso de la palabra competición. Puedo utilizar las palabras justa, contienda o prueba. Cuatro palabras diferentes que me dan la misma idea. Estos los vamos a llamar sinónimos. ¿Cómo voy a utilizar los sinónimos? Bueno, vamos a leer este texto. Cuando la carrera terminó, Pedro se sintió aliviado. Al principio no pensó que llevaría tanto tiempo concluir con aquella serie de curvas que parecía que nunca iba a acabar. Sin embargo, para fortuna de todos en el equipo, finalizó su recorrido con un excelente tiempo. Bien, estoy utilizando cuatro palabras que significan lo mismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque las necesito dentro de mi párrafo para dar la idea que pretendo transmitir. Si yo utilizara la misma palabra en los cuatro casos, pues el texto sonaría raro. Si yo utilizara la misma palabra en los cuatro casos, esto podría dar pie a pensar que la persona que escribió el texto pues no tiene un vocabulario muy amplio, sino que más bien le hacen falta palabras para expresar sus ideas. Cuando nosotros necesitamos transmitir la misma idea varias veces, lo ideal es el uso de sinónimos para que no tengamos que repetir constantemente la misma palabra y nuestro texto se pueda entender fácilmente y sea agradable. Por el otro lado nos encontramos con los antónimos. ¿Qué son los antónimos? Bueno, son palabras que tienen significados opuestos al de otras palabras. Por ejemplo, la palabra duro es lo contrario de la palabra blando. La palabra ligero es lo contrario de la palabra pesado. Y así podemos encontrar muchas.
¿En qué casos las voy a utilizar? Bueno, regularmente voy a utilizar estos antónimos cuando quiero hacer una comparación entre objetos o una comparación entre ideas. Vamos a leer este pequeño texto. Muchas personas prefieren que los armazones de sus bicicletas estén hechos de aluminio, que aunque es muy ligero, resulta un tanto frágil. Esto, dado que el fierro, aunque es más resistente, es más pesado. Sin embargo, un buen diseño puede combinar ambas características. Si nos damos cuenta, tenemos dos pares de palabras, un par marcado con color verde y otro par marcado con color rojo. Las palabras que están marcadas en color verde, ligero y pesado, son palabras que presentan ideas opuestas, son palabras contrarias, al igual que las palabras que están marcadas en color rojo, frágil y resistente. Frágil y resistente igualmente son palabras opuestas, son palabras que significan lo contrario. Y en este caso se está estableciendo una comparación entre dos tipos de materiales que se utilizan para fabricar armazones de bicicletas. Bien, ahora vamos a poner a prueba lo que aprendimos en este video. Vamos a escribir un texto argumentativo. ¿Recuerdas lo que es un texto argumentativo? Un texto argumentativo es un texto en donde tú defiendes tu punto de vista sobre alguna situación o sobre algún caso en particular. Es cuando tú das tu opinión acerca de algo y defiendes esa opinión. Vamos a suponer que tú estuvieras a favor o estuvieras en contra de que se permitiera el uso de celulares en el salón de clases. Bueno, tú podrías estar a favor o en contra, eso no importa. Lo que realmente es importante es que seas capaz de defender esa postura que tienes respecto al tema. Si estás a favor, bueno, defender el por qué estás a favor de esa idea a través de argumentos, a través de ideas que te sirvan para fortalecer tu forma de pensar. Igualmente, si estuvieras en contra, tendrías que presentar argumentos, tendrías que presentar ideas que fortalezcan esa postura. Tal vez estudios que se han hecho, tal vez opiniones de expertos, tal vez experiencias propias en donde el uso de celulares pudiera ser bueno o pudiera ser malo. Eso dependerá de la postura que tú vayas a tomar. Bien, vamos a escribir entonces un texto argumentativo en donde incluyamos, primero, al menos dos palabras polisémicas. Recuerda, las palabras polisémicas son las palabras que tienen varios significados y las vamos a identificar con el color rojo, ¿sí? Al menos dos palabras polisémicas identificadas con color rojo. Segundo, vamos a incluir en nuestro texto argumentativo un grupo de sinónimos. Recuerda, los sinónimos son palabras diferentes que tienen el mismo significado. En este caso, para poder identificarlas, las vamos a marcar con color verde. Y finalmente, vamos a utilizar al menos dos pares de antónimos. Recuerda, los antónimos son palabras que presentan significados opuestos entre sí. Y para poder identificar nuestros dos pares de antónimos dentro de nuestro texto argumentativo, los vamos a señalar de color azul. Bien, espero que esta explicación haya sido de tu agrado, espero que te haya gustado, pero sobre todo, espero que te sirva para realizar esta actividad. Muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima.